Habitualmente esperamos un ratito más para empezar, pero vamos a tener que hacernos la costumbre de empezar más puntuales porque hay que dejar el salón sí o sí antes de las 10. Pidieron la gente del salón, así la persona que trabaja se puede retirar en horario, así que 21:50 terminamos, así que empecemos hoy al menos un poquito más temprano. Aide va a continuar con lo que podría ser llamada la primer parte de la clase 3 del seminario 20. No lo pudo hacer hoy por un problema familiar. Yo voy a tomar la segunda parte en la edición que yo manejo de este seminario a partir de la página 18 de la clase 3, y ella trabajaría toda la parte de lingüística, lingüistería, Jacobson, etcétera. En este seminario en todo este año lectivo 72-73, es central en las elaboraciones de Lacan el tema de el cuerpo, el tema de la sexualidad, y también veremos que ya medianamente apareció, pero veremos que se va a ir acentuando la cuestión del falo. La sección de esta clase 3 que yo tomo a mi cargo es específicamente donde Lacan plantea sustancia gozante, con lo cual vamos a trabajar la cuestión de la sustancia en general, la cuestión de la sustancia en cierta perspectiva de la tradición científica y filosófica, y la propuesta de Lacan. Pero antes de ello, porque mi impresión es que nosotros tenemos que trabajar como problemática, ya que es de nuestro interés, la propuesta de Lacan, pero hoy no se puede trabajar esta cuestión deslindada de otra cuestión, que es que este seminario ha sido muy trabajado, quizás es el seminario más trabajado de los de Lacan, y el problema que se nos plantea es que hay una tradición de comentario de este seminario que dista mucho de ser la que nosotros estamos emprendiendo, con lo cual nos encontramos como con dos problemas. ¿Qué dice Lacan? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es su coherencia? ¿Cuáles son las lógicas que hay que aplicar para poder leerlo? Pero también está el problema de por qué sistemáticamente ha sido leído de otra manera. Más aún, si nosotros no nos hacemos esa pregunta y no la trabajamos, quizás podría sucedernos de creer que estamos orientándonos de otra manera, pero terminar afirmando algo que podría ser dicho siempre lo mismo. Porque por algún motivo todos los comentaristas de Lacan han terminado comentando más o menos siempre lo mismo. Y entonces me parecía oportuno dedicar unos minutos, volver a dedicar unos minutos, como ya hice la otra vez, a la cuestión del falo. Que para nosotros es un término que ha sido dado a conocer y desarrollado mucho por Freud y el psicoanálisis freudiano. Es un término que Freud mismo toma de tradiciones culturales, en el caso de Freud, de la India,
pero es mucho más significativo todavía para nosotros tomarlo de la tradición griega. El problema es qué estatuto darle dentro de la perspectiva de Lacan. Y como ya está esta larga tradición de comentar este seminario en otra perspectiva, me pareció oportuno retomar un punto que mi impresión es que nosotros no hemos transcurrido por él, y es que el falo debería ser considerado, entre otras muchas perspectivas, pero en relación a elemento del cuerpo, como si fuese un elemento de un blasón de la heráldica. Así que vamos a trabajar un poquito esa idea de Lacan, que es interesantísima. El autor Pastoureau, Michel Pastoureau. Tiene en español sobre heráldica, es quizás el mayor estudioso de la heráldica en el sentido académico, porque hay mucho de heráldica en el sentido de gente que vende blasones, que te diseña escudos, hay muchísimos. Si ustedes ponen en internet heráldica, es enorme la cantidad de información que van a encontrar. Este es un estudioso muy serio. Figuras de la heráldica es el que yo recomendaría, pero es un libro hermosísimo como objeto, pero yo lo tengo, que yo sepa, está solo en francés. Y lo que se consigue en español, que son estudios de heráldica, me parece que no es tan específico, pero bueno. La cita, hay varios lugares donde Lacan trabaja la cuestión de la heráldica, especialmente para los psicoanalistas de niños sería importante trabajarlo. ¿Vieron? Home, free, person. Entonces tiene mucho humo, entonces es muy intelectual, es muy racional, falta la puerta, no tiene entrada, es un chico que no se puede entrar. Todas estas pelotudeces que se dicen regularmente en el trabajo de test con los chicos. Lacan propone, le falta las manos, seguro que se pajea mucho porque está reprimida las manos, seguro que se toca. Todas esas idioteces que sostienen una práctica regular de trabajo. El dibujo de la familia cinética, todo se interpreta a partir de elementos imaginarios. Esto es un sistema consistente de prejuicios que hacen leer en función de esos prejuicios, sin estar advertido de que esto podría ser una escritura hecha a partir de un lenguaje que requiere una lectura pertinente a la estructura y los elementos de ese lenguaje. Bueno, una cita, yo la voy a leer entrecortada, saqué algunos renglones que me parecían menos importantes para que no sea tan extensa. Es de la dialéctica la subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, un escrito de Lacan que en español están escritos dos. Se refiere al cuerpo, se refiere a la biología, a la fisiología y a cómo entender la función del falo dentro de la teoría de Lacan. La leo en voz alta. Está chequeada con el francés y la tengo un poquito corregida de cómo ustedes la encuentran en español. Dice así: y era necesario hacerles vivir el instinto de muerte que allí abominan para ponerlos a tono con la biología de Freud.
pues eludir el instinto de muerte de su doctrina es desconocerla absolutamente. Hacerles vivir el instinto de muerte se refiere a los institutos de formación de psicoanalistas de la época de Lacan. Este escrito hay que fecharlo entre 1960 y 1966. La conferencia es de 1960, la redacción es del 66, queda entre 1960 y 1966. Con lo cual Lacan dice que a los institutos de formación de psicoanalistas hay que hacerles vivir el instinto de muerte de Freud, que en esos institutos, en el 60, se abominaba del instinto de muerte. En nuestro medio se ha hiperjerarquizado el instinto de muerte en Freud, se lo considera el punto nuclear. Pero vamos a ver cómo lo entiende Lacan. Sigo leyendo. Desde el enfoque que hemos dispuesto en ella, la doctrina de Freud, en el enfoque que hemos impuesto en ella, reconozcan en la metáfora del retorno a lo inanimado con que Freud afecta a todo cuerpo vivo ese margen más allá de la vida que el lenguaje asegura al ser por el hecho de que habla. Entonces, primera lectura que Lacan hace de Freud, el retorno a lo inanimado es una metáfora, dice Lacan. En la lectura que Lacan hace de la enseñanza de Freud, el estatuto que recibe para Freud es real y es biológico. Para Lacan es una metáfora. El retorno al inanimado es una metáfora. ¿Una metáfora de qué? El margen más allá de la vida que el lenguaje asegura al ser por el hecho de que habla. O sea, Lacan dice, efectivamente se trata de la muerte, pero en el sentido que el lenguaje instaura un margen que es más allá de la vida. O sea, lo vital no puede dar cuenta, explicar lo que se produce en un margen más allá de la vida. Freud lo llama instinto de muerte, pulsión de muerte. Lacan lo llama el margen que el lenguaje asegura al ser por el hecho de que habla. Sigo leyendo. Y que es justamente aquel el margen que instaura el lenguaje. Y que es justamente aquel donde ese ser compromete en posición de significante no sólo lo que de su cuerpo se presta a ello por ser intercambiable, sino ese cuerpo mismo. Entonces Lacan dice que las partes del cuerpo, al convertirse en intercambiables, van a operar como elementos del lenguaje, ya que los elementos del lenguaje efectivamente son intercambiables. Pero dice algo más, y dice que el cuerpo mismo pasa a ser significante. Si ustedes quieren, para una aproximación, recordarán que el brazo paralizado en el ataque conversivo histérico, Freud decía que no era el brazo, el codo, el hombro en el sentido anatómico, sino el corte, que la idea de brazo, con lo cual esa parte del cuerpo está operada en un corte que es un corte significante. Pero Lacan agrega que el cuerpo mismo pasa a ser significante. Salteo ahí 5 renglones y sigo leyendo. Recogemos aquí el guante del desafío que se nos dirige al traducir con el nombre de instinto lo que Freud llama trieb. Entonces Lacan sigue conversando con los colegas psicoanalistas que tradujeron trieb de Freud por instinto, que es una traducción correcta. Si ustedes buscan en el diccionario alemán, español, trieb, una acepción correcta es instinto. Lacan dice, 2 puntos, lo cual se traduciría bastante bien por drive en inglés, cosa que se evita. Fundamentalmente lo que Lacan está criticando es a la escuela inglesa de psicoanálisis, con lo cual Lacan dice, la mejor traducción es drive. Si los ingleses ponen instinct en vez de drive, están evitando la traducción. Y por ello la palabra derive, deriva en francés, deriva en español, sería en francés nuestra solución desesperada. En caso de que no lográsemos dar a la bastardía de la palabra pulsión su punto de acuñación. Con lo cual entonces Lacan dice que lo que resta como solución es deriva. La mejor traducción sería drive. Si no se acepta drive sería derive.
si no se acepta la bastardía de la palabra pulsión en su acuñación. No sé si ustedes saben, bueno, dejémoslo de bastardía de lado, sigue así. Y de ahí que insistamos en promover que, dado o no a la observación biológica, el instinto, entre los modos de conocimiento que la naturaleza exige de lo vivo para que satisfaga sus necesidades, se define como aquel conocimiento en el que admiramos el no poder ser un saber. Entonces Lacan da definición de instinto. Es un autor Lacan, da su propia definición de qué es un instinto en biología. En biología un instinto es un conocimiento que se le impone a lo vivo que no podrá llegar a ser un saber. Pero de lo que se trata en Freud es de otra cosa, que es ciertamente un saber, pero un saber que no comporta el menor conocimiento. Con lo cual, y aquí viene la sorpresa, la pulsión es definida como un saber, pero un saber que no puede llegar a ser conocimiento. En cuanto que está inscrito en un discurso del cual es un saber que está inscrito en un discurso, por eso no puede ser para Lacan, no puede tener para Lacan estatuto de conocimiento. La relación de conocimiento en la teoría de Lacan es la relación yo a yo, es la relación yo-objeto, que es una relación directa, sin intermediación, y dice del instinto que no puede llegar a ser un saber. O sea, cualquier sustancia viva que padezca de un instinto tendrá un conocimiento. Los animales saben qué pueden comer y qué no deben comer. ¿Vieron la sorpresa que es para nosotros siempre? Dejas un animal suelto en la selva, un animal de la selva suelto en la selva, sabe lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer. Ahora, para Lacan no debe decirse sabe, debe decirse conoce. Es una relación, si ustedes quieren, filosóficamente descrita, sujeto-objeto directa, sin la mediación de un saber. La pulsión para Lacan es un saber que no puede llegar a conocimiento, porque está inscripta en un discurso. Ya de esto podríamos hacer un punto final, porque yo les podría preguntar a ustedes, habiendo sido ustedes formados en psicoanálisis lacaniano y habiendo, salvo la antropóloga presente que no fue formada en psicoanálisis lacaniano, que no es un pecado, no es un pecado, zafó, tal cual zafó. Y habiendo leído ustedes tantas veces tantos textos de Lacan, ¿tienen clara posición de que para Lacan la pulsión es un saber? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguien se los ha dicho? Es tremendo, lo que pasa es increíble, es francamente increíble. No tiene ambigüedades, ni siquiera es un párrafo difícil de Lacan. No está con neologismos. La pulsión es un saber que no puede llegar a conocimiento, porque está inscripta en un discurso. Y vean el apólogo que da Lacan. Es magnífico, lo inventó él. Hasta donde yo investigué lo inventó él. Quizá lo tomó de algún autor que desconozco. Entonces, la pulsión, que debería ser llamada deriva, drive o derive, es un saber inscripto en un discurso, cuyo mejor apólogo es, a la manera del esclavo mensajero del uso antiguo, el sujeto que lleva bajo su cabellera un codicilo que le condena a muerte, no sabe ni su sentido ni su texto, ni en qué lengua está escrito, ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo rasurado mientras dormía. ¿Lo entendieron? Un tipo, mientras dormía, totalmente... Puede ser como una película de Conan, ¿vieron esas películas míticas de ese tipo de héroes? ¿No? Que estaba encadenado y drogado porque la bruja le dio para tomar. Le afeitan la cabeza. Sansón, obviamente Sansón. Le cortan la cabellera y le tatúan un mensaje que dice: mátame. ¿Entienden, no? Es la pulsión de muerte. En ese mensaje dice: el que me encuentre deberá matarme.
Ahora, lo lleva inscripto ¿dónde? En su cuerpo. Pero es en términos de discurso de una lengua de la cual es interesante saber que podría llegar a ser el caso que desconozca la lengua, que desconozca el contenido del mensaje e incluso que desconozca que lo lleva inscripto. Ese es el apólogo de Pulsión para Lacan. Es magnífico, ¿eh? Es magnífico. Como dice el esclavo mensajero del uso antiguo, estuve bastante tiempo buscando el apólogo, porque pensé que era de uso antiguo el apólogo. El esclavo mensajero es el de uso antiguo. Lo que se usaba era esclavos que funcionaban como mensajeros, como una paloma mensajera. Mandabas un esclavo. Este apólogo fuerza apenas la nota de lo poco de fisiología interesada por el inconsciente. Ven que no hay ningún órgano ni ninguna función de ningún órgano jugada aquí. Bueno, y aquí viene la cuestión del falo. Salteo 3 renglones y sigue diciendo: pues el psicoanálisis implica, por supuesto, lo real del cuerpo y de lo imaginario de su esquema mental. Pero para reconocer el alcance en la perspectiva, ese es el texto en español, está mal. En francés no dice así. En español dice: pero para reconocer el alcance en la perspectiva que se autoriza en él. Entonces, para conocer el alcance del cuerpo real y de su imagen imaginaria en el psicoanálisis, pero no dice así en francés. En francés dice: pero para reconocer su alcance. Entonces lo que está diciendo Lacan es que hay que conocer el alcance de cuerpo real y el esquema imaginario. ¿Entienden? Pero para conocer su alcance, en la perspectiva que se autoriza en el psicoanálisis por el desarrollo, hay que darse cuenta primero de que las integraciones más o menos parcelarias que parecen constituir su ordenación funcionan allí ante todo como los elementos de una heráldica de un blasón del cuerpo, como se confirma por el uso que se hace de ellas para leer los dibujos infantiles. Nadie lo hace, jamás nadie lo hace. Ustedes habrán visto miles de casos de dibujos de niños y jamás nadie los trabajó en el sentido de una heráldica ni como un blasón. Esto entendido como un blasón. El cuerpo entendido como un blasón. Y ahí dice el parrafito que me obligó a leer todo lo anterior. Dice así: aquí se encuentra el principio. Aquí se encuentra el principio, volveremos sobre ello, del privilegio paradójico que sigue siendo el del falo en la dialéctica del inconsciente, sin que baste para explicarlo la teoría producida del objeto parcial. Aquí se encuentra el principio, volveremos sobre ello, del privilegio paradójico que sigue siendo el del falo en la dialéctica del inconsciente. Entonces, ¿se acuerdan que yo había planteado la vez pasada que efectivamente el símbolo fálico tenía un privilegio notable en nuestra tradición cultural? El asunto es cómo leerlo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un privilegio paradójico. Lamentablemente Lacan no explica por qué es un privilegio paradójico. Podría ser, el privilegio paradójico podría ser la preeminencia notable que tiene siempre lo fálico en nuestra tradición cultural, no olvidando que regularmente está tapado. El privilegio paradójico. ¿Qué página estás trabajando de su versión del sujeto? 803 y 804 del francés. Está justo antes, está 2 párrafos antes del grafo 1, para que se ubiquen en español. Esto está 2
párrafos antes. Bueno, entonces un poco de heráldica. Pastureau es el autor que voy a trabajar, solamente dos o tres citas. Bueno, no sé si tienen la menor idea de lo que es un blasón o un escudo de armas. Las cosas nunca son lo que les enseñaron que eran. Esa es la clave psicoanalítica. Si algo del espíritu psicoanalítico persiste, es que es eso, que las cosas nunca son lo que parecen que eran. De hecho, podría ser la mejor forma, me parece a mí, en la que ustedes podrían recibir a un paciente. Especialmente cuando entienden, ¿no? Porque estoy tremendamente triste hace bastante tiempo, porque ha muerto mi madre. Claro, ahí cagamos. Ahí ya el psicoanalista ese quedó absolutamente anulado. O sea que las cosas nunca son lo que parecen. Para nosotros siempre el escudo de armas es un escudo de armas. Y en realidad es un elemento identitario. Es lo que brinda identidad particular. Y de hecho no lo tenían solo los caballeros ni los nobles. En los siglos XII a XVI, que es el auge, lo tenía prácticamente cualquiera. Y de hecho hoy, si se fijan ustedes, lo tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mercedes-Benz, Toyota, Escudo de familias. Escudo de familia, escudo de empresas, escudo de ciudad. Todas las ciudades tienen su escudo. En España se venden los títulos de nobleza, tipo shopping. Claro, pero estos no son títulos, Estos es muy interesante. Ustedes podrían tomar en cuenta que son representaciones gráficas. Son siempre representaciones gráficas. Por eso lo tuve que aclarar, porque el capítulo donde está esto que les quiero citar, el título es Los nombres puestos en imágenes. Las armaduras hablantes. Bueno, entonces lo primero que dice este autor es que las armaduras deben ser interpretadas como un rebus. El mismo término que nos planteamos nosotros para entender el inconsciente, donde los elementos participan de un equilibrio muy peculiar, donde las imágenes que participan saben lo que es un rebus, ¿no? No sé si los dados llevan... Pero esto ¿cómo se lee? Sol, dado. Y en este caso ambos elementos, que primero hemos hecho el trabajo de distinguir que son dos, los hemos tomado por el nombre del objeto representado. Pero podría darse el caso en un rebus que uno tenga que leerlo como si fuese por la inicial o por el número de los elementos. Con lo cual el rebus es una forma de escritura que tiene su forma específica de lectura, en la cual los elementos no sabemos si participan por su nombre, por su inicial, por la descripción del objeto, y por ejemplo, los jeroglíficos egipcios tienen una escritura que evoca muchísimo esta estructura. Con lo cual se dan cuenta que aquí no sabemos cómo hay que leer. Porque esto no significa que de la chimenea sale mucho humo. No sabemos, porque este elemento podría ser como este elemento o como este elemento. Y quizás todo esto tenga que ser leído con este elemento X más este elemento Y, ¿entienden?
Y el segundo elemento que quería que conociesen de la heráldica es la lengua del blasón, es el capítulo, rigor y poesía. Y acá el autor dice, en fin, finalmente, en una perspectiva a la vez lingüística y semiológica, la heráldica nueva, la heráldica es la disciplina que estudia los blasones, la heráldica nueva se propone estudiar la lengua de los blasones como un lenguaje documentario y un sistema de signos. Esta lengua, que posee su vocabulario y su sintaxis propias, es particularmente performante. Con un poco de elementos, ella libra un montón de información. Y por ejemplo, explica que los blasones se leen al revés que como se leen las imágenes establecidas en la perspectiva. Las imágenes establecidas en la perspectiva, si ustedes tuviesen las meninas, ¿cómo describirían el cuadro de las meninas? Alguien empieza a describir las meninas. ¿Se acuerdan las meninas de Velázquez? Alguien empieza a describir las meninas de Velázquez. Es un cuadro donde se ve el pintor que está pintando. Me cagaron. Lo describieron de una manera que yo no esperaba. Yo esperaba que ustedes me digan, es un grupo de niñas, las meninas, es un grupo de niñas, detrás de las cuales está un pintor, pintando, mirando hacia adelante, detrás del cual están entrando por una puerta los reyes. Yo esperaba que me lo describan así, de adelante para atrás. La heráldica se lee al revés. En la heráldica se lee de abajo, de atrás hacia adelante. Y es una convención de ese lenguaje, de esa sintaxis de ese lenguaje. ¿Qué atrás es chato del blasón? ¿Por qué decís que es chato? Porque no es un cuadro, no tiene perspectiva el blasón. ¿Cómo? ¿Hay elementos que están adelante y elementos que están atrás? Te voy a... Por ejemplo, no sé si lo pueden ver, es un caballero con su escudo, ¿no? Que tiene arriba de su cabeza un gorro en forma de pájaro, etcétera, etcétera. Pero nosotros si lo leyésemos de adelante para atrás, tenemos primero que todo un escudo. Pero acá hay que leer de atrás para adelante, con lo cual primero hay que leer el fondo. ¿Entienden la idea? Es como si ustedes quisiesen resolver con vuestro imaginario escritura china. Es como un cuadradito del que salen pelotitas y que esas pelotitas explotan en el medio. No, es un ideograma chino. Es una barrabasada tremenda. Con lo cual, les recomiendo mucho que revisen heráldica, porque los prepara para... yo tenía una paciente que se había operado ya muchas veces la nariz con cirugías estéticas porque algo no estaba bien en la nariz. O el granito de... ¿Cuál era el paciente del granito? ¿El paciente de Freud? El hombre de los lobos. Que al final, ¿se acuerdan? Que tenía un cráter, que tenía un granito que se le hacía cráter, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí. Silvana pregunta, dice, o sea que cada discurso tiene un modo de leerse, sus elementos tienen un modo de combinación particular. Ahí habría que distinguir entre... O sea, la respuesta es sí, pero también tendríamos que decir lo mismo de los lenguajes. O sea, cada lenguaje tiene sus elementos, su sintaxis, su forma de ser escrita y su forma de ser leída, y los discursos también. Ahí hay que distinguir entre lenguaje y discurso, y la respuesta sería afirmativa para ambos. Pero ¿es propia al discurso o es propia al lenguaje? O sea, es el lenguaje el que impone. Con lo cual entiendan que lo que estamos diciendo es que el privilegio paradójico del falo proviene del lenguaje, no proviene del cuerpo. Para Freud, el niño, a los 5 años, queda atrapado en su interés por un problema que se le presenta doble, que es las erecciones
de su propio pene y el descubrimiento de la ausencia de pene en la niña, su hermanita, la compañera de colegio. Y para Freud el origen del interés proviene de ese fenómeno fisiológico. Es una posición de lectura naturalista. De hecho, es increíble que Freud haya dicho eso, porque Freud lo toma de Schopenhauer, que levanta el término propio de la tradición filosófica cultural de la India. O sea, hay como un equívoco notable de dónde toma falo. Con lo cual, no hay que perder de vista que estamos tratando con cuerpos que tienen que ser tratados como conjuntos de elementos significantes, pero que a su vez tienen su modo específico de ser compuestos, de ser leídos, de su semiótica, de su escritura y su lectura. ¿Sí, Julián? Sí, Karina dice, podríamos pensar también los casos de los tatuajes, especialmente los que cubren todo el cuerpo. Ahora aparecen hombres con toda la cara cubierta por tatuajes. Alguna falta del funcionamiento del falo como simbólico hace que ellos realicen esa función en el tatuaje del cuerpo, y los tatuajes tienen esa estructura de elementos en relación, están conectados. ¿Entendieron la pregunta? Léela de vuelta. Podríamos pensar también los casos de tatuajes, especialmente los que cubren todo el cuerpo. Ahora aparecen hombres con toda la cara cubierta por tatuajes. Alguna falla de funcionamiento del falo como simbólico hace que ellos realicen esa función en el tatuaje del cuerpo. Los tatuajes tienen esa estructura de elementos en relación, están conectados. Bueno, lo primero que quiero trabajar con ustedes es la idea que propone Karina de falla. Bueno, es típico que los psicoanalistas llamen falla a todo cambio de moda que no participa de su juventud y comienzo de la madurez. O sea, como Karina no vivió en una sociedad donde la gente se tatuara, considera que ahora, como la gente se tatúa, hay una falla. Es una concepción típicamente de conservadurismo psicoanalítico. Ya les conté 20 veces la anécdota de las tetas, ¿no? Mis colegas que decían que las mujeres que se ponían prótesis de plástico adentro del cuerpo eran psicóticas, evidentemente. Porque para ellas, corpiños con algodón, no. Porque era una transformación imaginaria. O sea, cada uno va confesando qué hace con las tetas. Ellas se ponían algodón en el corpiño. ¿Qué pasó? Surgieron las prótesis porque surgió la silicona con implantes. Es un cambio en la costumbre. Es un cambio de costumbres. Ahora surgió la moda, se popularizó muchísimo. Una viejísima moda occidental, una vieja moda occidental, ¿no? El marinero, ¿no? Con mamá o Mirta, el corazón, la flecha, ¿no? El ancla. Me quedé con la parte más romántica, también está la parte profesional, el ancla del marinero. Con lo cual, los marineros no tienen ninguna falla. Es una costumbre en ese gremio tatuarse. Ahora se ha popularizado el tatuaje y una vez que adviene una clave nueva, lo que vamos a ver de la manera más notable es que toda la gama de posibilidades de esa gama nueva la vamos a ver, la vamos a encontrar. ¿Entienden? Una vez que hay prótesis de tetas, va a haber prótesis de culo. Y de todas las partes del cuerpo. Inclusive para gente que tuvo accidentes de quemaduras o pérdida de partes del cuerpo. Ahora, ¿entiendes? Ya una vez que surgió la idea, se replica en todas sus posibilidades. Y ahora surgió la posibilidad de tatuarse todo. De hecho, El hombre ilustrado es un cuento de ¿qué año? Del 40. 1940, de Ray Bradbury. Y tenía todo el cuerpo ilustrado. En Moby Dick hay un marinero de Moby Dick, que no me acuerdo ahora su nombre, que también tenía todo el cuerpo tatuado. O sea, ni siquiera es novedoso. Empezó a hacer noticias. Entonces no es falla, es un cambio de moda, de hábitos. Por otra parte, hay que tener como una economía en la lógica de la falla. Lacan no anda desparramando fallas. La falla puede ser una o dos. ¿Entienden?
o esquema R o esquema I, o nudo Borromeo anudado en forma browniana o anudado de otra forma, pero no es que no es que decir, esta falla así, te falla así, te falla así, te falla así. Y segundo, yo no me refería a eso, yo me refiero a que el cuerpo más normal del mundo para nosotros funciona como una heráldica, no la cosa rara. Hay una película, ahora no me acuerdo su origen, que es Escrito en el cuerpo, japonesa, pero Escrito en el cuerpo. ¿Se acuerdan de Escrito en el cuerpo? Lo que yo digo es que todas nuestras partes están escritas en el cuerpo. Todas las partes que componen nuestro cuerpo están escritas en el cuerpo, y el cuerpo es una superficie de escritura con la estructura de un blasón, no cuando se escribe. ¿Entienden la idea? Por el lado del tatuaje se degrada el argumento que yo estoy proponiendo. No es que hay casos donde efectivamente vemos que se escribe con tinta indeleble sobre el cuerpo y entonces, de esto estamos hablando. Estamos hablando que la cabeza, los ojos, el cabello, las orejas, las manos, los dedos, las piernas. No me gustan las piernas que tengo. ¿Qué piernas tiene uno? ¿Cuáles son las piernas que a uno no le gusta? O inclusive para todos los gustos en la satisfacción sexual de uno o del partener. Todas las partes del cuerpo tienen que ser entendidas como las partes de un blasón. Lo que hay que descubrir es en qué lenguaje está escrito. Pene, vagina, tetas, culo, cabello. En Freud, ¿qué valor tiene el cabello? Cola de caballo. Cola de caballo. Como cola de caballo, entonces Freud dice, los cortadores de cola de caballo. Que es una perversión. Era un poco light en aquella época, parece, para las perversiones. ¿Y por qué la cola de caballo a Freud le llamó la atención? Por la forma del pene. ¿Entienden? En Freud hay como si el lenguaje en el que Freud piensa es el lenguaje natural. Lo que yo les propongo es que la propuesta de Lacan es que ustedes estén advertidos que todo lo que tenga que ver con el cuerpo, sus partes y su funcionamiento en clínica psicoanalítica es heráldica. Todas las partes, en una sintaxis específica y una semántica específica, están escritas de una manera específica, tal como se puede escribir. Y como complemento, ahora sí, ya volviendo al seminario 20, de la clase 4 del 9 de enero del 73, un renglón nada más, no hace falta que lo busquen, de la página 17, dice así: los hombres, las mujeres y los niños no son más que significantes. Un hombre no es nada más que un significante. Una mujer busca a un hombre a título de significante. Ahí ya está el salto, ¿ven? Cuando Lacan dice aquí a una mujer, ¿a qué se está refiriendo? Entiende que no es una mujer significante está buscando a un hombre a título significante. Lo que está diciendo Lacan es que cualquier mina que busque un hombre lo está buscando a título significante. Un hombre, una mujer, un niño son significantes. El cuerpo es significante, todas sus partes y formas de relación son significantes. Esa es la idea de Lacan. A partir de esta idea de que hombres, mujeres, niños, todas las partes del cuerpo y el cuerpo mismo son significantes, es que vamos a trabajar sustancia gozante. Si no tenemos en cuenta estos elementos fundantes de la posición de Lacan, podemos perder totalmente el rumbo. El problema de estos elementos de la enseñanza de Lacan es que no hay forma de admitirlos. Esto de
de Lacan no es admitido. Y yo me imagino que no es admitido porque no es admisible. No hay forma de que sea admitido. Me refiero que en todo nuestro conocimiento, en nuestras enseñanzas, la lógica y la ideología que reinan en nuestra cultura tienen hoy una estructura tal que no permite leerlo. ¿Se acuerdan del libro que les traje del pene de Cristo? Donde el autor decía que en la actualidad había un olvido de lo que eso significa porque se lo habían naturalizado. Y nosotros tenemos el cuerpo absolutamente naturalizado y los órganos del cuerpo absolutamente naturalizados y la sexualidad absolutamente naturalizada. Bien, entonces entramos con páginas 18, 19, hasta donde lleguemos, hasta las 10 menos 10. Como tenemos un poquito más acotado el tiempo, si quieren hacer preguntas convendría que la hagan antes. Sí. Vos con naturalizado querés decir que el cuerpo está fuera de la naturaleza. No, por naturalizado quiero decir que para nosotros el cuerpo es un objeto de la naturaleza y que las cosas que fundamentalmente hacemos las hacemos por motivos naturales, biológicos. Nosotros vivimos una cultura que ha naturalizado todas las funciones subjetivas. Plantea que está fuera de la naturaleza. Quiero decir que el cuerpo es fuera de la naturaleza. Eso lo plantea Lacan. Lacan plantea no solo que, sí, está bien dicho, que el cuerpo es fuera de la naturaleza, con lo cual habría que establecer de qué estopa, de qué relleno está hecho. Con lo cual vamos a trabajar sustancia gozante para responder a esa cuestión. Y de hecho Lacan llega a sustancia gozante no por ningún hecho de la clínica, sino porque a consecuencia de lo que afirmó tuvo que llegar a responder a la pregunta, pero entonces ¿con qué sustancia se opera? Aparte que también colabora a la propuesta de Bull, la falsa medida del hombre, en relación a lo natural, lo no natural, lo blanco, en los siglos anteriores con respecto a los negros. Se trata ese libro, pero me parece que colaboran la forma, la falsa medida del hombre. Stephen Jay Gould tiene una extensísima bibliografía, es un antropólogo de izquierda yanqui espectacular. Como antropólogo y biólogo tiene una virtud, y es que tenía muy claras nociones epistemológicas y matemáticas, con lo cual pudo atacar muy bien los prejuicios en el sentido estadístico. Un autor muy muy interesante. La falsa medida del hombre seguro debe ser de los mejores de él. Pero tiene, no sé, 15 libros, 8 cerditos, tiene un montón. Aparece en Los Simpson, lo que garantiza la validez del autor. En un capítulo de Los Simpson aparece. Dale. Espera que te dan el micrófono porque hay gente que lo escucha por internet. Voy a hacer una pregunta como antropóloga. Cuando hablas de, digamos, del cuerpo que funciona como heráldica, digo, ¿cómo se articulan ahí los significados que se construyen socialmente alrededor del cuerpo, como por ejemplo la preeminencia de la mano derecha que trabaja Hertz, o no sé, el significado que nosotros tenemos del corazón, del hígado, de un montón de partes, con la cuestión psicoanalítica? Digamos, ¿cómo es eso? Lo pensaba también con la pregunta que hicieron sobre los tatuajes. Digo, pensaba en los maoris que se tatúan enteros y tiene otro significado que no tiene que ver, digamos, con las cuestiones psicoanalíticas. No, es que yo decía exactamente eso, que es la construcción social, cultural y lingüística de estos elementos. La única salvedad psicoanalítica es que nosotros operamos
con estos conocimientos solo a nivel particular. O sea que nuestra práctica es a nivel particular. O sea, nosotros todo lo que sabemos lo sabemos porque lo hemos estudiado de sociólogos, antropólogos, lingüistas y matemáticos. O sea, no hay un saber específico que haya surgido del psicoanálisis. O sea, yo coincido plenamente con esta posición, con la salvedad de que practicamos a nivel particular. Respecto de lo que decís, igualmente, para o ajustar las diferencias o establecer coincidencias, la noción de inconsciente para nosotros rige también a nivel de lo social. O sea, no es que solamente, o sea, no trabajamos con la idea de que inconsciente es un elemento interno de una persona, un componente del aparato psíquico, sino que hay una función sustancial del saber, de todo saber, que es el saber no sabido. Y que a nivel social también, todas nuestras conductas y nuestros regímenes de conductas están regidos por un saber cuya parte sustancial, fundamental, es no sabida. Si fuese sabida, los sociólogos y los antropólogos no tendrían laburo, ¿no? O sea, ¿por qué tienen laburo los sociólogos y los antropólogos? Uno podría decir, un antropólogo va a estudiar a los maoríes. No hace falta estudiar nada, preguntarles a ellos. No, es que no saben. Saben tan poco de eso como nosotros. Porque la cuota fundamental del saber, lo más potente del saber, es la cuota de saber no sabido. Eso para nosotros es fundamental. Habitualmente sociología y antropología no se destaca tanto. Se cree que el antropólogo tiene que ir neutro, con una placa fotográfica virgen, y entrevistar a los nativos, que son los que saben. En realidad no saben tampoco. De hecho, los mejores trabajos antropológicos sobre pueblos nativos no lo hacen los nativos, lo hacen los antropólogos. Me parece que paradoja. Los que más saben de los bororos son los bororos. ¿Para qué tiene que ir Claude Lévi-Strauss a estudiar a los bororos? ¿Quién sabe más de los bororos? ¿Los bororos o Claude Lévi-Strauss? Y ahí está todo como una paradoja enorme. Porque en cierto sentido, Claude Lévi-Strauss sabe más. Igual es una interesante justificación para la existencia de los psicoanalistas. Porque te darás cuenta que estoy diciendo que los psicoanalistas podemos saber más de la persona que la propia persona que nos viene a consultar. Pero eso tiene que ver con el saber. Con todo saber, inclusive con el saber matemático. Por ejemplo, Kurt Gödel descubrió que los Principia Mathematica de Russell y Whitehead, los Principia Mathematica de Russell y Whitehead son la obra más poderosa jamás hecha en matemática en su aspecto aritmético. A Russell le llevó, no sé, muchos años de dedicación absoluta, casi al borde de la locura, con mucha sensación de fracaso, abandono, vuelta y fracaso. Hay un cómic buenísimo sobre los Principia Mathematica de Russell. Karina, si está online, decirle que nos pase el título. Ella me lo regaló en inglés, un cómic sobre espectacular. Y lo que ellos quisieron hacer es resolver la aritmética en su fundamentación sin el problema que Russell había descubierto de el barbero que se corta el pelo a sí mismo, el catálogo de todos los catálogos, o sea, sin bucles. O sea, realizó la teoría de los tipos. Con lo cual, los principios matemáticos son un desarrollo matemático hecho sobre la base de la teoría de los tipos. Y Gödel en el 31, 3, 4, 5 años después, descubre que lo que habían hecho era todo lo contrario. Habían descubierto, sin darse cuenta, lo tuvo que decir Gödel, que habían propuesto un sistema de bucle absoluto.
Hofstadter, Douglas Hofstadter, en el segundo libro, Yo soy un extraño bucle. El libro se llama Yo soy. El primer libro de Hofstadter que se hizo famoso es Gödel, Escherbach, S. Grasil, Gödel y extraño bucle. Este segundo libro se llama Yo soy un extraño bucle. Es interesantísimo. Interesantísimo. De hecho, es la mejor forma de entender el teorema de Gödel. La primera vez que entendí el teorema de Gödel. Leí mucho sobre el teorema de Gödel. Este está buenísimo. Con lo cual observen ustedes que dos matemáticos destinados su vida 5, 10, 8 años a escribir una obra para expurgar un problema, termina produciendo una obra que lo garantiza al problema. Es maravilloso. Einstein y los cuánticos. Freud y Lacan. Freud y Lacan, donde Freud da un paso y niega luego todo el tiempo las consecuencias más fuertes de ese caso, de ese descubrimiento, sin saberlo. O sea, la clave es todo lo que avanzamos en el saber sin saber. Esa es como la gran revolución. Bueno, entonces, página 18 de la clase 3 del seminario 20, se llama Otra vez, aún, encore. Dice Lacan, entonces se trataría, a pesar de todo, de saber a dónde nos conduce eso, y de plantearnos la cuestión de saber por qué ponemos tanto el acento sobre esta función del significante. Ese es el problema de Lacan. ¿A dónde nos conduce y por qué le ponemos tanto el acento a la función del significante? Recuerden que es el seminario 20, aquel que Milner dice que es el abandono del significante. Es genial, ¿eh? Se trataría de fundarla, la función del significante, se trataría de fundarla porque, a pesar de todo, es el fundamento de lo simbólico. Lo mantenemos, cualquiera que sea en el fondo, esta dimensión que no nos permite evocar más que el discurso analítico por otra parte. Con lo cual, el atributo del discurso analítico es que sería el único discurso que destaca fundamentalmente que en la base de lo simbólico está la función del significante. ¿Entienden lo que eso quiere decir, no? Para nosotros lo simbólico es el conjunto de los símbolos. Y para nosotros los símbolos son todos los elementos abstractos que rigen nuestras conductas en forma pactada. Entonces, un círculo así, con una E así tachada, en general se lo suele hacer así, se lee prohibido estacionar. Eso para nosotros es símbolo. Este es un símbolo para nosotros. Todo este conjunto sería un símbolo. Lo que Lacan dice que en la base del orden simbólico está la función significante. Que esté la función significante sobre esto implica un montón de cosas. Entre ellas, que lo quiere decir pero no lo dice. Esto quiere decir pero no lo dice, no lo puede decir. Que esté la función significante quiere decir que no hay ningún objeto natural o material como referente. Que lo dice solo en referencia a otros elementos, que no lo dice per se. ¿Entienden, no? Esto no lo dice, lo quiere decir. Pero solamente tiene la posibilidad de querer decirlo en relación a otros términos. No al estacionamiento y los coches, sino a otros carteles. ¿Qué destacaríamos? Otros carteles en los cuales se inscribe un círculo. Y es muy interesante porque la raya que tacha oblicua de arriba para abajo, de derecha a izquierda, se llama la raya esta de noble bastardía. Y es de la heráldica. O sea, Lacan ya para escribir
en su álgebra S tachado o A mayúscula tachado, si ustedes se preguntan, ¿de dónde viene la tachadura? ¿De dónde la sacó? No está tachando en este sentido. Lo tacho. No está tachando en ese sentido. Lo define como la barra de noble bastardía. No sé si ustedes saben lo que es la barra de noble bastardía. Cuando el escudo de arma lleva este elemento, que es un elemento significante, está diciendo que de quien sea este escudo, ese es el producto de la unión de la familia real con una familia no real, con una familia plebeya. Y que sea entonces noble bastardía, ¿entienden, no? Por un lado son nobles y por otro lado son bastardos. Noble bastardía. Con lo cual, Lacan dice que la potencia del discurso psicoanalítico para las otras disciplinas es que somos los únicos que tenemos claro que detrás de todo orden simbólico está la función del significante. En antropología no sería tan fácil, tan difícil percatarse, porque se habrán encontrado, vos te habrás encontrado en el estudio que tirarse ceniza arriba de la cabeza puede ser el símbolo de desgracia. Pero en ciertos casos se lo utiliza para el casamiento, ¿viste? Como empieza el ¡bop! Salta y se convierte, ¿y qué quiere decir lo contrario? ¿Viste? Hay tantos elementos que quieren decir una cosa, pero guarda, hay que ver bien el contexto, porque si en otro contexto ese mismo elemento quiere decir otra cosa. Bien, un poquito más. Salteo el párrafo que sigue, voy al siguiente, la 18, dice: la cuestión es que el discurso analítico introduce un adjetivo sustantivado, la tontería, en tanto que ella es una dimensión en ejercicio del significante. La tontería es una función en ejercicio del significante. Ahí es preciso examinar eso de más cerca, pues después de todo, desde que se sustantiza, se podría poner también se sustantiva, dice acá el traductor, porque pues después de todo, desde que se sustantiza, es para suponer una sustancia. Y las sustancias, mi Dios, en nuestros días no las tenemos apaladas, tenemos la sustancia pensante y la sustancia extensa. Acá hay una precisión filosófica, no sé si correcta, pero potente. Lacan dice que se sustantiza, se sustantiva, para poder suponer sustancia. ¿Entienden, no, la idea? En la 3, página 18. Que es la primera vez donde aparece sustancia pensante y sustancia extensa. La cuestión es que el discurso analítico introduce un adjetivo sustantivado, la tontería, en tanto que ella es una dimensión en ejercicio del significante. Con lo cual ustedes vean que hay una... es un poco bromista, pero no importa, tomemos la tontería. Lacan dice que la tontería entonces es una dimensión en ejercicio del significante, ya que el significante sustantiva. Nosotros decimos al revés. Nosotros decimos que está la sustancia y que el significante abstrae. ¿Entienden? Nosotros siempre lo pensamos al revés. Pensamos, primero está la sustancia, la materia, luego viene la palabra, la idea, el pensamiento, el significante, lo que sea, que hace de eso algo abstracto. Lacan dice que es al revés. Lacan dice que primero el significante, y lo que hace el significante es que sustantiva, sustantiza. Y que brinda una función que es la de poder suponer la sustancia. Para nuestro contexto histórico y cultural, las sustancias son dos: la sustancia pensante y la sustancia extensa. En otro contexto cultural e histórico podríamos tener la sustancia divina, por ejemplo, o muchas otras sustancias más. Nosotros tenemos sustancia pensante y la sustancia extensa. Ya Lacan ya lo tiene en cabeza, así que
es válido que yo lo comente. No pierdan de vista que Lacan dice primero sustancia pensante y después sustancia extensa, ¿eh? Para nosotros hubiese sido más natural decir primero sustancia extensa y luego sustancia pensante. Es lo que dice Freud, ¿no? Primero el cuerpo, los fenómenos, las vivencias y luego el pensamiento. O sea, primero la sustancia extensa, la sustancia material, el cuerpo biológico y luego el pensamiento. Lacan lo dice así. En la página 22. Lo que nos interesa es a dónde hemos llegado, y a dónde hemos llegado con la sustancia pensante que tiene su complemento, la famosa sustancia extensa. Es magnífico, ¿eh? El complemento de la pensante es la extensa. Para nosotros siempre hubiese sido más razonable plantearlo al revés. Entonces Lacan dice que tenemos la función significante, que es la base del orden simbólico, pero que solamente el discurso psicoanalítico lo establece, y que una de las funciones significantes es sustantizar. Y a partir de ahí dice, bueno, de respecto del hacer sustancia, nosotros tenemos dos, la pensante y la extensa. El sistema referido es el cartesiano. En el sistema cartesiano rige una ley, general por encima de todos los argumentos del sistema, que es la ley de claro y distinto. Entonces tenemos res cogitans y res extensa, la cosa pensante, la sustancia pensante, y acá tenemos la cosa extensa o la sustancia extensa. En el sistema cartesiano, las propiedades que tenga esto tienen que ser claramente establecidas, pero no deben coincidir en absoluto con las de estas y viceversa. Cualquier propiedad de esta no puede estar aquí, cualquier propiedad de esta no puede estar aquí. Por ejemplo, esta, la res cogitan, no es extensa. ¿Se acuerdan? No sé, no, son muy jóvenes muchos. No, hablemos con los viejos. Minguito Tinguitela. Era el personaje típicamente bruto, porteño, bruto. Y había un decir en torno a ese personaje que decía: casalo libro, que los libros no ocupan lugar. Y los libros sí ocupan lugar. Pero estaba haciendo referencia a esto, que el pensamiento no ocupa lugar. Lo que se refiere Descartes, René Descartes, con res cogitan es fundamentalmente a la conciencia. El famoso pienso, luego existo, es netamente para nosotros hoy en la actualidad función de conciencia, porque pienso, coma, y sé que pienso. Eso para nosotros es referido a la conciencia. Pero en Descartes es también pienso, dudo, calculo, temo, aspiro, todas las funciones que en el sistema freudiano adscribiríamos al yo. La res extensa es extensión en 3 dimensiones.
En la argumentación para sostener esta base filosófica, Descartes agrega un capítulo de el plano cartesiano. O sea, justamente para sostener lógicamente, ya con eso solo hubiese quedado en la historia. Un pequeño apéndice, como se llama, un regalito, un bonus track. Crea el plano cartesiano. El plano cartesiano es una de las ideas más maravillosas que hay. Si ustedes piensan un instante en lo que es un plano cartesiano, o sea, cualquier objeto tridimensional puede estar exactamente representado en un plano, o sea, bidimensionalmente. Es una idea absolutamente magnífica. Y la propiedad fundamental este sería el bucle. La propiedad fundamental es que pienso y sé que pienso, temo y sé que temo, sufro y sé que sufro, ¿entienden, no? Y la propiedad fundamental de las redes extensas es partes extra partes. Esto no está en esta clase de Lacan, está muchísimo en otras clases de Lacan, de muchos seminarios y escritos. Si quieren buscar partes extra partes, lo van a encontrar. Quiere decir sencillamente que la res extensa, a diferencia de la res cogitans, cuando una sustancia extensa ocupa en un determinado momento del tiempo un lugar espacial, otra sustancia extensa en ese mismo instante de tiempo no lo puede ocupar. Con lo cual lo que se puede producir es a lo sumo la vecindad. Quiere decir que a nivel de la res extensa solamente puede haber vecindad. A nivel de los pensamientos, de los temores, puede haber entremezcla. Aquí no puede haber entremezcla. Bueno, entonces lo que Lacan propone... sí. Si hubiese mezcla en la red cogitans de superposición, ¿no? ¿No estaría afectado la conciencia de saberlo? No, porque yo te puedo decir perfectamente, en este momento estoy, aunque te parezca mentira, aburrido y angustiado. Simultáneamente estoy aburrido y angustiado. Eso a nivel de la partes extrapartes no puede ser. Tenés que estar o aburrido, ¿entendés? No, esto no... Puedes saber de todas maneras. ¿Cómo? Aunque se superpongan. Que se refiere a todos los sentimientos y todos los afectos, con el atributo de conciencia. Lo que no admitiría Descartes en la res cogitans es el descubrimiento freudiano. Un psicoanalista, en mi espíritu, un psicoanalista le puede decir a alguien que está más triste que nunca, puede decirle, bueno, quizá también está contento. No, estoy muy triste. No, bueno, pero puede estar contento sin saberlo. Eso es lo que agrega el psicoanálisis a lo cartesiano, pero lo que implica lo cartesiano es que puede haber, no exige la condición de partes extrapartes. Vos podés sentir amor y odio, muchachos, ¿se puede sentir amor y odio por la misma mujer simultáneamente? Sí, todo el tiempo, toda la mataría, hija de puta. A los muchachos le pregunté igual, a los muchachos. A nivel de la sustancia, no. El problema que aquí había que plantear es el desconocimiento de las ondas. El problema aquí, esto es totalmente, si ustedes quieren, corpuscular. Un grano de arena no puede estar en el lugar que ocupa otro grano de arena en ese mismo instante de tiempo. Las ondas sí, porque las ondas tienen la propiedad de interpenetrarse mutuamente sin ningún obstáculo. Bueno, entonces el esquema que tenemos es, entonces, res cogitans, res extensa, y Lacan nos viene hablando de que nosotros nos tenemos que hacer cargo de una función que es la función significante.
Me parece que como está definido cada una de estas categorías, nos damos cuenta que la función significante no puede coincidir ni con lo que es autorreferencial, pienso y sé que pienso, ya que cualquier significante tiene la virtud de establecer una diferencia respecto de todos los otros, pero no puede establecer ninguna relación a sí mismo. Con lo cual no participa de esta categoría. Y tampoco participa de esta categoría porque no respeta la cláusula de partes extrapartes. Bueno. Sí. Karina hizo un comentario y dice: estuve en una presentación de pacientes donde a todos nos impresionó un paciente que comentaba cómo se abrió un agujero con un tenedor en el estómago y se introdujo 3 cepillos de dientes adentro, que hubo necesidad de retirar con cirugía. Con estos conceptos que trabajamos hoy, ¿podemos pensar entonces que su cuerpo no estaba sustanciado por el significante? Nos impresionó porque lo que cuenta es como si tuviera otro cuerpo, un cuerpo diferente de otra sustancia. No, estaba sustanciado por el significante de una manera no común para nosotros. Solamente eso. Los japoneses que... ahora ya casi no. Pero los japoneses que se mandaban una cagada, ponían un trapito en el piso, se ponían de rodillas, agarraban un cuchillo, no un tenedor, un cuchillo, no era tan diferente, hacían así, y hacían así. El seppuku. Después venía un amigo para darte una mano y te cortaba la cabeza. Con lo cual, la extrañeza de la presentación de ese caso es que nosotros no tenemos el hábito de cortarnos los chinchulines así. Pero si fuese en otra cultura, por ejemplo, en la cultura japonesa, hasta la Primera Guerra Mundial, fin del 19, y uno viese que un japonés hace eso, lo de los cepillos de dientes te lo dejo en suspenso. Lo de los cepillos de dientes te lo dejo. El brushing te lo dejo en suspenso. Pero que se corta la panza con un tenedor, uno podría decir, quizás es un prisionero que se hizo el seppuku y no tenía cuchillos. Y la única hoja de metal de que disponía era esa y cometió un acto de vergüenza. Es vergüenza, pero no vergüenza la nuestra, es más amplia la vergüenza de los japoneses. Es el honor, por ejemplo. Inclusive de lo que no tenés culpa, pero podés haber caído en el honor. La película Ronin. ¿Se acuerdan de los Ronin? Que los cagaron y mataron al amo. Y después se dedicaron toda la vida a vengarlo y a matarse. Pero por la vergüenza que les produjo. Pero occidentalmente le diríamos, ¿ustedes qué cagada hicieron? No, nosotros ninguna. Entonces, estás liberado. Acá están liberados inclusive los que se mandaron cagadas. Entre nosotros, si no te agarran, vos estás liberado. Es distinto, es otra lógica. Pero lo que estas diferencias que plantea Karina, ahora la del corte o la del tatuaje completo, que vieron que hablando un rato encontramos un montón de casos de tatuajes completos. Y nos habíamos salteado los maoríes, que ya nos hizo recordar perfectamente. Inclusive había que ver si el marinero de Moby Dick no era un maorí. Podría ser, ¿eh? Era una isla, ¿viste? De la Polinesia, de una isla no necesariamente de Mauricio, pero una isla de la Polinesia, que tenía un nombre así medio de muy raro. Lo que está planteando Karina es salvedades imaginarias. Salvedades imaginarias, o sea, lo regular como costumbre convertido en normal, que es la ley de la psicología. La ley de la psicología opera por normal o patológico. ¿Y qué es lo normal? Lo que se acostumbra. Que ya es un problema, porque entienden que Einstein no entra, Freud no entra, Mozart no entra. Un chico de 7 años que escribe una sinfonía diría la psicóloga. Mirta Jussitt diría, cuídate con este chico, mucho narcisismo, empezaría con y es Mozart. Sí, no es común, gracias a Dios. Si la música fuese lo que somos comunes, podríamos hacer con la música, estaría muerta la música. Pero hay otro problema, que es el problema estadístico. ¿Qué es lo común? Uno podría decir, sí, bueno, lo que más frecuentemente sucede. No es fácil de medir lo que más
O sea, cómo escapar de prejuicios, fascismos. Es tremendamente difícil este tipo de problemas. Gould es buenísimo para verlo. Los estudios que hizo Gould de cómo son las preguntas de los test para que te dé normal o patológico. Y ya en la pregunta, antes de obtener el resultado de normal y patológico, ya está la consideración que es normal. Porque lo imaginario es muy consistente. Lo que pasa con los psicoanalistas es que tenemos muchísima dificultad para articularnos a la condición particular, escapando a las consistencias imaginarias. Sí. Karina dice que en realidad preguntaba si el cuerpo es una psicosis, la tenemos que pensar de otra forma. En ese nivel de generalidad la respuesta es sí, pero significante también. Lo que pasa es que suele ser más claramente significante. El cuerpo en la psicosis funciona más claramente. Ahora, doctor, yo estoy hablando, parece que yo estoy hablando, pero es mi mamá la que está hablando por mí. Y uno dice, está chiflado. Y después mira a todos los amigos de uno, la gente que viene a apertura, y dice, ¿quién no está hablando a la mamá a través de ustedes? Levante la mano de quien no esté hablando a la mamá a través de ustedes. En todo caso, si alguno se anima a levantar la mano, yo digo, ¿cómo carajo sabes? ¿Cómo carajo sabes que no es tu mamá la que está diciendo esa frase? En la psicosis se ve con muchísima más claridad que es un cuerpo significante. Se ve con muchísima más claridad. Yo creo que la anomalía que nosotros intentamos concebir del lado de la psicosis hay que buscarla en otro lugar. No en la salida rara respecto a los hábitos, a las costumbres. Porque toda cultura tiene moda. La moda no es un fenómeno occidental. Los Watusi tienen su moda, visten de una manera absolutamente típica en la moda. Los Bororo tienen su moda. Nuestro problema es que nosotros tenemos una moda con una característica que no tienen muchísimas culturas, y es que nuestra moda tiene como propiedad exigida la novedad. Las modas de muchísimos pueblos es mantener la tradición. El kimono. El kimono es la moda japonesa. Nuestra moda es igual, salvo que tiene un atributo en más, que es el cambio. Nosotros requerimos que la moda cambie, ya que un objeto tradicional no está a la moda para nosotros. Con lo cual, un problema de establecer las diferencias de lo normal y patológico en función de lo común de la sociedad es que te quedas pagando con las novedades. Entonces todos los viejos empiezan a ver anomalías por todas partes. Ya los chicos no juegan con juguetes, ahora juegan con computadoras. Y se viene el fin del mundo. Y en realidad cambió el hábito de juego de los chicos. De hecho, para muchísimas psicólogas que estaban preocupadísimas de que los chicos miraban la tele, que se queden tranquilas. No miran más la tele, miran la tablet. La tele está perdiendo consumidores infantiles a lo loco. Está perdiendo tremendamente. Es la tablet lo que les interesa. Y no, nada. Cambió la moda. Ahora está la moda de los tatuajes, la moda del piercing. No son fallas, no son siquiera anomalías, sino que como nuestra moda tiene un atributo de cambiar muy rápido. De hecho, observen que cambia la moda de vestir de temporada en temporada. Sí, hay que ver si es por motivos de negocio. Si el motivo o si el negocio aprovechó una condición de nuestra cultura. Lacan propone que el conflicto en el estadio en la familia. Propone que el conflicto con el padre es una propiedad occidental justamente por la propiedad de cambio. En las sociedades que son más conservadoras, donde no está como valor el cambio, no hay tanto conflicto paterno. Con lo cual Freud no hubiese descubierto complejo de Edipo en esas sociedades, pues no hay tanto quilombo con el padre. Hay mucho quilombo con el padre, entienden la lógica, ¿no?
En una sociedad donde hay mucho cambio, y claro, con el viejo, ¿qué haces ahí? Tenés que respetarlo, pero ¿qué le vas a preguntar? O que no me ha, por mi experiencia yo te digo que te convendría comprar el libro en vez de una tablet. Y uno dice, si no sabe prender la PC, ¿cómo me puede hablar de su experiencia? O sea, ha quedado 8 vueltas atrasado, 10 vueltas, ¿entienden? Con lo cual no se sabe qué hacer con los padres en Occidente. En otras sociedades no hay ese problema. El padre no es conflictivo, porque con la sociedad es tradicional y se hace siempre lo mismo y siempre se pesca a los mismos pescados, si se puede, bajo las mismas condiciones técnicas. Entonces el padre te puede enseñar a pescar y a su vez vos, cuando seas padre, podrás enseñar a pescar a tus hijos, porque no cambia. Pero en nuestras modas, que son de permutación constante, eso tienen que pensarlo mucho el cambio, porque nosotros tenemos la ciencia que tenemos por ese mismo motivo. Nuestros científicos buscan saber lo nuevo cada año. Los sabios de otras sociedades ya saben lo que saben, no hay novedad. ¿Entienden? No. El científico dice, ¿y con esto nuevo qué van a hacer? No, para nosotros es una suerte que haya algo nuevo, pues tenemos lo que estudiar. El científico está contentísimo. Un paso más, nos quedamos sin fórmula del deseo en otras sociedades. Porque si el deseo torna activo al hombre, hay muchas sociedades que declinan de la actividad. Quieren conservar todo exactamente igual, no quieren cambiar nada, no quieren mejorar, no quieren progresar, no quieren aprender, no quieren nada. Y funcionan perfectamente, o sea, no hay ninguna falla. Sí, una pregunta. Lo normal y patológico lo podemos pensar a partir de la función significante y su legalidad. Por eso Lacan propone significante fálico, significante en nombre del padre, significante la falta del otro, etc. No, nosotros nos quedamos en categoría de normal. Pero está preguntando por la diferencia entre neurosis y psicosis, por ejemplo. No, pero no preguntó por normal y patológico. Me parece que dice si normal y patológico sería neurosis y psicosis. No, la respuesta es no, a mi entender. Ya que nosotros no tenemos categoría de normal. Sí, pero lo que preguntaba Karina antes me parece que iba por ese lado. No por el lado de lo normal y patológico, sino sobre qué establecería una diferencia entre... Pero es muy jodido, porque saben qué pasa, por ejemplo, la vez pasada intenté transmitirle esas ideas. No había perversos antes de Sacher-Masoch y Sade. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que podría ser que nos encontremos con el problema que en determinado contexto histórico, sociocultural, no haya psicóticos, sean chamanes. Bueno, es lo mismo, le cambiaste el nombre, ¿no? No tiene un carajo que ver. Un esquizofrénico convertido en chamán no tiene nada que ver con un esquizofrénico en el Borda. Ni un libertino con un perverso. Ni un libertino con un perverso, o un amoral como en Sodoma y Gomorra, con un perverso que es un enfermo. En la Grecia antigua no era que los maestros iniciaban a sus alumnos con prácticas sexuales y siempre eran entre hombres. Hay polémica sobre eso, igual está bien, reconozcamos el valor del amor homosexual en Grecia. Digo, parece que no, los estudios más serios dicen que no era alabado y era muy practicada el amor entre hombres a nivel de amistad, no siempre, o sea, vieron que Dios cuando crea al hombre y le hace así, dice terminado, entonces por eso tenemos ombligo, terminado. No es que los maestros a los chicos en el colegio le daban goma para decir, bueno, primaria hecha. No, primero que no había colegio, no había educación sistemática. La educación formal comienza en la época de Cristo, más o menos en la Grecia antigua no había. Lo que había eran maestros y discípulos en relaciones. Y la concreción de la relación sexual parece que muchísimo menos frecuente que el ideal del amor erótico pero fraterno entre hombres. Pero de vuelta, no era ni un crimen moral ni una enfermedad del instinto. Al ser así, debe haber habido muchísimo menos closet. ¿Entienden? Todos los acompañamientos que nosotros conocemos a ese tipo de cuestiones no se presentan así en otros esquemas. ¿Sí? Hay un libro de un
sociólogo francés Boltanski. ¿Cómo se llama? Luc Boltanski, sociólogo francés, que tiene un libro que se llama El amor y la justicia como competencias. Y en uno de los capítulos él hace un análisis de cartas que mandan los lectores de Le Monde para hacer denuncias. Y él va analizando cómo los clasifican entre normales y no normales para poder publicar las cartas. Entonces dice que en realidad no hay un parámetro de normalidad establecido, sino que la normalidad se establece en la relación entre cuatro actantes, que es quién denuncia, ante quién denuncia, a quién denuncia, y lo denunciado. Y lo denunciado. Entonces, es el esquema de Jacobson. Es el cuaterno de Jacobson. Que es interesante porque lo corre de una categoría absoluta. O sea, dice, si va un militante del Partido Comunista a denunciar a la policía la opresión de los obreros por parte del capitalismo, no es normal. Entonces, me parece interesante como para correr la idea de normalidad de algo establecido. Claro, nosotros preferiríamos, alertados de ese problema, de lo infrecuente. Porque lo normal te da lo patológico. Pero si vos trabajas con la categoría de infrecuente, solamente te deja de otro lado frecuente. Pero ¿vieron el problema de la frecuencia? Por ejemplo, se llama apercepción este problema, apercepción. Por ejemplo, un amigo tuyo se compra un Fitito, un Fiat 600. Y vos decís, ¿un Fiat 600? ¿Dónde sacaste un Fiat 600? Sí, un vecino lo tenía ahí, me compré un Fiat 600. Mira, cortás, salís a la calle y ves 4. Dice, la puta que lo parió, se llenó de Fiat 600. ¿Cómo puede ser? O tu mujer está embarazada y ves que está lleno de embarazada. ¿Vieron cómo es? O tu primo tiene mellizos y decís, trillizos, qué raro, che. Y esa semana viste 6 casos de trillizos. En mi puta vida había visto trillizos. Y esta semana veo... O sea, incluso lo infrecuente es infrecuente desde la perspectiva de una norma que desconocemos como norma. Es tremendo el problema, ¿eh? Incluso si escapás de lo normal y lo patológico por lo frecuente y lo infrecuente, y aparte infrecuente, de la General Paz para acá, de la General Paz para allá, o en la Villa Miseria de 4 cuadras para acá, histéricas como en la época de Freud ya no hay más. Andá a la Villa 31, que ya está lleno. ¿Entiendes lo que digo, no? ¿Qué hay? ¿Qué ve uno? ¿Cómo ve uno? Es tremendo. Por eso me parece que la solución de Lacan es espectacular. Y es que nosotros hablamos de la estructura. No hablamos ni de las personas ni de la frecuencia de sucesos entre las personas. Por ejemplo, recién fue referido el significante del nombre del padre. El significante del nombre del padre tiene la virtud de admitir estructuraciones familiares en todas las parentalidades modernas. No hace falta papá, puede ser 2 lesbianas, 2 gays, 3 gays, 4 lesbianas, una comunidad hippie. El nombre del padre puede operar perfectamente igual. La virtud de la propuesta de Lacan de la estructura es que te libera totalmente de los estudios sociológicos. Que el problema de los estudios sociológicos es que hay que estar en condiciones de hacer un estudio sociológico. Y segundo, es lo menos garantizado que hay. Es lo menos garantizado que hay. O sea, ¿cómo saber cómo se preguntó? La estructura de las preguntas. ¿Cómo son entendidas esas preguntas? ¿En qué contexto se hicieron? ¿Para buscar qué? En general el que busca encuentra. ¿Vieron los intentos de establecer pedófilos en el barrio? Y vas a encontrar. Porque en general el que busca encuentra. El libro de Tim que recomendamos. La creación de la cultura heterosexual. No sé si te acuerdas de la conclusión, él dice, ¿por qué empezó a estudiar heterosexualidad? Después de muchos años de estudiar estudios gays y como es, no sé, gays y lésbicos, no sé cómo se dice, se encontró en una cena con un amigo y le presentó a su mujer. Y la mujer parece que era medio tarada, que cuando le contó que su amigo estaba estudiando eso, como que se le cagó de risa. Y entonces él dijo, voy a ser mucho más piola y ahora le voy a decir que voy a estudiar la heterosexualidad. Y ella dijo, no, pero eso es como muy serio. Y él se dio cuenta que la pregunta estaba fundamentalmente ahí. Claro. Por eso que estudias la heterosexualidad. Claro, claro. Bueno, entonces, 5 minutos nos quedan. Volveremos.
Lo que propone Lacan es que para entender la función del significante, en el alcance al menos que le da el discurso psicoanalítico, hace falta pensar en otro tipo de sustancia. Como tenemos referenciada la propuesta de Descartes como la propuesta de sustancia gozante está hecho sobre la base de este esquema, y se acuerdan que yo les propuse que la estructura, la legalidad del esquema es claro y distinto, entonces nosotros sabemos que la sustancia gozante tendrá dos limitaciones inalterables. No puede ser consciente, no puede ser yoico, o sea, no puede ser nada a lo cual nadie se refiera en la primera persona del singular. La sustancia gozante no puede ser sufro, amo, temo, quiero coger, tengo sed, tengo hambre, me duele. O sea, nada que sea en el sentido de la conciencia del yo. Y lo otro no puede ser nada que sea extenso en las tres dimensiones. Entonces la virtud de la sustancia gozante, ahora diremos en qué consisten sus propiedades positivas. Pero en este cuadro son tan importantes las propiedades positivas como las negativas. Las negativas es que no puede ser nada que sea yoico consciente. Por eso Lacan va a decir que es lo que le corresponde a un cuerpo cuando el cuerpo es entendido como que un cuerpo goza. El cuerpo goza, pero nadie goza ahí. ¿Entienden la idea? Yo no quiero fumar. Odio fumar. Me resulta asqueroso fumar, pero se me impone fumar. ¿Entienden la idea? Porque si uno dice fumo y me gusta fumar, listo, no hay problema. Pero a mí no quiero fumar, me hace mal fumar y me resulta asqueroso, me deja un gusto asqueroso en la boca. Y eso soy todo yo. A pesar de lo cual hay algo que no soy yo, porque yo no quiero eso, no me gusta eso y me desagrada eso, que quiere fumar, que ansía fumar, que necesita fumar. Ahí empezamos a encontrar los atributos que van de este lado. ¿Entienden? Que es una sustancia. Que es una sustancia que nos es necesaria postular porque la función significante encarna, para decirlo de una manera. Pero ¿cómo encarna? Encarna en una encarnadura que nunca puede ser yoica consciente. Y por el otro lado, en una encarnadura que nunca puede estar sostenida en carne tridimensional. O sea que nunca puede ser referida al producto de un órgano, un conjunto de órganos. ¿Entienden la idea? No puede ser ni corresponder a partes extrapartes, ni corresponder a lo consciente. Si ustedes revisan con precisión, todos los síntomas específicamente a los cuales se refiere la práctica psicoanalítica se refieren a esto. Cuando se me impone una forma que no es yoica y no proviene de mi cuerpo. No está originado en mi cuerpo, no es una propiedad de lo carnal. A pesar de lo cual es una sustancia de la cual proviene. No es que yo podría decir sencillamente, bueno, entonces no existe. Si no es esto, ni esto, entonces no existe. No, existe perfectamente. Existe perfectamente. Donde se impone todo tipo de sensaciones, todo tipo de afectos, todo tipo de necesidades, todo tipo de placeres y displaceres que no pueden ser conjugados ni en primera ni en segunda persona del singular, ni pueden ser considerados propiedades de una sustancia tridimensional que tiene que estar caracterizado por partes extrapartes. ¿Entienden, no? No tiene que respetarse, no respeta ni el partes extrapartes, y por otra parte no puede ser nunca asumido como yo o tú.
muchas veces es formulado como algo que pide el cuerpo. Sí. A pesar de que no se trata de ese cuerpo partes extrapartes. También puede ser... Sí, no. No digo que no haya engaño. Claro. No digo que no haya engaño. Digo donde efectivamente uno puede decir, y fumo porque quiero. Ahora, la persona que dice, fumo porque quiero, ¿hay que admitirlo como tal? O uno podría decir, pero qué raro que usted diga, fumo porque quiero, si me acaba de decir que hace 10 años que quiere dejar de fumar, y fue a Chau Pucho 82 veces, se compró la pastilla, se mete nicotina por el orto. ¿Cómo puede ser? Quizá usted no quiera. Ah, ¿será que no quiero? ¿Y entonces quién quiere? Ah, puede ser otro que quiere. No sé, en su casa fumaban. Fumadores empedernidos. Mi padre murió de enfisema, no sé qué cosa. Ah, ¿y su papá no quiso nunca dejar de fumar? No, dijo que él era macho y el macho no iba a dejar... Uno dice, bueno, entonces por eso. Bueno, pero eso no lo creo yo. ¿Entiende? Entonces uno se ve empujado a decir, se fuma. Se fuma porque se dice, ¿entienden? Bueno, en realidad pensándolo bien, no fue mi padre quien lo dijo. A mí me daba la impresión que cuando él fumaba lo daba a entender. Y ahí ya estamos como en casa, ¿o no? Digo, ¿les parece tan raro? No es cortarse la panza con un tenedor y meterse el cepillo de dientes, que nunca lo había escuchado, sinceramente. Escuché muchos brushing que se hace la gente, ese brushing profundo, peeling, es un lavaje de estómago con peeling. Y por otra parte, si se trata de un síntoma así, hay que descartar el factor adictivo de la nicotina. ¿Entiendes? Porque si uno pusiese a trabajar factor adictivo de la nicotina, ya estarías acá. Porque son las células nerviosas del sistema nervioso, no sé cuál, parasimpático o cualquier otro, que tienen abstinencia. Porque si uno se encuentra con que tomo heroína, consumo heroína, siempre que dejo, a las 2 semanas me siento para el culo, me dijeron los médicos que es propio el cerebro, entonces uno tenía que decir, y listo. Eso es res extensa, vaya a ver un médico que le enchufe algo, que lo baten a la cama y le enchufe, ¿entienden? Pero cuando uno dice, y yo he verificado que no ese es el problema mío, que yo me siento peor, tomo heroína no, cocaína, tomo cocaína, tengo un día pum para arriba, y después tengo 3 días que me quiero morir de lo para abajo que estoy. Ese no es mi problema. Mi problema es la culpa que me da después. Bueno, ahí estamos nosotros. ¿Entienden? En las primeras 2 partes nosotros prácticamente no tenemos nada que ver. Ahora esa culpa, ¿entienden? ¿De dónde viene la culpa? De ningún órgano material. Y por otra parte, recuerdan que el sentimiento inconsciente de culpa no es yoico, ¿no? Qué boludo que sos, seguís con eso. O sea, ¿cuántas veces el reproche del super yo te trata en tercera persona? En serio digo, piénsenlo. Piensen si vuestro super yo los boludea en primera persona o en tercera. Es una gran pista que sea en tercera, porque si es en tercera no es yoico. Y la culpa seguramente no es estomacal o neuronal. Y entonces, bueno, ahí nos hace falta postular la existencia de una sustancia que responda a esta clínica que nosotros decimos que es función del significante. ¿Se entiende la idea? Es una idea. Bueno, dejamos aquí que son las 10.